El latín es una lengua que se llegó a hablar por todo el Mediterráneo. Y de esta lengua derivan muchos de los idiomas actuales. Y, como estudiantes de latín que sois, antes que nada debemos definir el tipo de lengua que es el latín. ¡Vamos a ello! El latín es una lengua de la familia lingüística conocida con el nombre de indoeuropea. Por familia lingüística se entiende al conjunto de lenguas que presentan unos rasgos básicos comunes en los distintos niveles o sistemas del lenguaje, es decir, fonológico, léxico, morfológico o sintáctico. Estas coincidencias atestiguan un origen común, en una época muy lejana y en una zona limitada. Es decir, a partir de las diversas lenguas, de las diversas coincidencias que hay en esas lenguas, como por ejemplo podéis ver en esta diapositiva con la palabra madre, ¿vale? Se ha podido reconstruir, se ha podido ver que una serie de palabras eran iguales en muchas lenguas distintas y por eso mismo se ha podido reconstruir este idioma protohistórico que se le ha apodado con el nombre de indoeuropeo. El origen de esta familia indoeuropea se remonta a hace más de 5.000 años, casi nada. Y el latín aparece alrededor del año 1000 a.C. en el centro de Italia. El latín es una lengua flexiva. Y acordaos de esta palabra, lengua flexiva. Pero, ¿qué significa que es una lengua flexiva? No es que se pueda doblar. No es que se pueda doblar. Una lengua flexiva es aquella que expresa las diversas categorías gramaticales y sintácticas, es decir, si es masculino, si es femenino, si es singular, si es plural, si es sustantivo, si es adjetivo, si es complemento directo, sujeto, etc., a través de la parte final de la palabra. Esa parte final de la palabra es lo que se conoce como desinencia. Estas desinencias van a ir cambiando para mostrar esas diversas categorías gramaticales y sintácticas de una palabra en una determinada frase. Por ejemplo, la palabra casa vemos que es una palabra femenina y que es singular, pero en la palabra casas, esa S es una desinencia que se le añade a la palabra para indicar que es plural. Algo así más o menos pasa con el latín. Por eso mismo vamos a tener que fijarnos con atención en las diferentes desinencias, en las partes finales de la palabra en latín para saber qué nos están queriendo decir estos antiguos romanos. Todas aquellas palabras que en latín son flexivas, es decir, que van variando esta última parte de la palabra, se les conoce como palabras variables o flexivas. En este grupo vamos a encontrar sustantivos, nombres, adjetivos y pronombres. Por el contrario, todas aquellas palabras en latín que no cambian su forma se llaman invariables. A este grupo pertenecen los adverbios, en español pues cómodamente, rápidamente, las preposiciones, a, ante, bajo, cabe, etc. y las conjunciones, como por ejemplo y, o. Todas las palabras en latín y en español tienen una raíz. Esta es la parte que no varía de la palabra y contiene su elemento semántico, es decir, su significado. A esta raíz es a la que se le añaden las diversas desinencias. Por ejemplo, de chico, la raíz sería chic. ¿Por qué? Porque encontramos chica. Esa O expresa masculino y esa A expresa femenino. Pero también tenemos chicos. Esa O expresa masculino, pero esa S indica plural. A lo mismo que pasa con chicas. En cuanto a la raíz, sigue siendo la misma, no varía y es la que contiene el elemento semántico.
En el próximo vídeo aprenderemos a cómo leer latín.